Podcast Perspectivas APC, una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos queridos oyentes de nuestro podcast. Mi nombre es Sofía Feijó y voy a conducir el programa junto con mis queridas compañeras. No somos expertas, pero queremos contar nuestra experiencia. Hola, me llamo Ney Palacios y en este día vamos a analizar los hábitos de la lectura y géneros literarios. Esperamos que lo disfruten. Y yo soy Diana Flores. Junto con mis compañeras vamos a participar en este podcast. Quiero agradecer a nuestro equipo de producción. ¿Qué sientes al leer y escribir? Bueno, en mi caso, yo siento una emoción increíble siempre y cuando lea algo que me guste. Creo que es como una forma en la que el autor nos puede transmitir lo que está sintiendo. Podemos identificarnos con los personajes, podemos crear teorías de lo que va a pasar después, etcétera. Literalmente disfrutamos de esta actividad y bueno, el escribir todavía es algo más bonito porque podemos expresar lo que sentimos en palabras a veces muy cortas, podemos desahogarnos y también dejar que la imaginación y los sentimientos fluyan. ¿Y tú, Sofía? Exacto, yo siento que cuando leemos incluso podemos escapar de nuestra realidad, introducirnos tal vez en lo que el autor nos trata de expresar y escribir puede ser el mismo sentimiento de escape o incluso tratar de modificar tu propia realidad y crear tus propios personajes que incluso se basan un poco en tu personalidad o tal vez en la persona que quieres ser. Entonces, sin duda yo pienso que es un escape y es un momento donde simplemente no importa nada y solo importa tus sentimientos o lo que quieras transmitir. Concuerdo totalmente con lo que dijeron. Sí, es un escape de la realidad, de la cruda realidad en la que vivimos. Y el sentimiento de las cosas que pasan, cosas que pasan en algún libro es totalmente increíble y cómo están descritas. Eso es parte de crear un nuevo mundo donde no todo es feliz, pero sí pueden cambiar las cosas acorde a la realidad. Ahora yo les quiero hacer una consulta. ¿Por qué los niños y adolescentes de hoy en día ya no tienen ese hábito de leer? Bueno, yo creo que principalmente ha sido porque dentro de nuestra sociedad, los medios, la televisión o incluso medios de entretenimiento han idealizado esto como una obligación, ¿no? Entonces, la lectura ha pasado de ser un hobby a ser una clase de obligación ligada a los estudios o incluso ligada a la inteligencia, ¿no? Entonces aquí entran varios estereotipos acerca de la lectura, de que solo personas inteligentes pueden leer, o de que leer es aburrido, o, o X razones por las que los jóvenes no se interesan lo suficiente en la lectura o piensan que es una obligación. Concuerdo totalmente y quisiera añadir que ahora las nuevas cosas digitales como teléfonos, televisión, etcétera, hicieron que los niños y adolescentes pasen la mayoría del tiempo en eso y no haciendo algo productivo como leer para mejorar su vocabulario, gramática, etcétera. Así que también se lleva gran parte la nueva tecnología. Pues sí, yo también tengo un punto de vista totalmente parecido al de ustedes. Yo literalmente culpo a la sociedad porque creo que nos hace creer que leer es algo, no lo sé, tal vez aburrido o que no vale la pena. Y pues también no todos los géneros literarios tienen como la misma importancia. Y esos son algunos factores que hacen que veamos la lectura como una obligación y no como algo estupendo. Bueno, creo que una pregunta ligada a esto es, ¿por qué ustedes creen que leer se ha convertido solo de nerds o geeks? Bueno, yo creo que se ha convertido en algo así porque desde tiempos anteriores solo han habido las cosas de populares y las cosas de que cuando la gente no se socializa solo va a leer y se la considera nerd o geek.
o también la forma de que solo los inteligentes leen o cosas así. Eso es lo que yo creo. Sí, literalmente concuerdo contigo. Es un estereotipo que de igual forma es impuesto por la sociedad y pues creo que hasta ustedes ya les he dicho eso, que esto surge cuando alguien no ha sentido lo que realmente sucede al leer, cuando no ha leído eso que verdaderamente llame su atención y verdaderamente le guste. Así que mientras una persona no entienda la pasión que tenemos otras, pues va a tener este tipo de pensamientos. Bueno, ¿Y tú, Sofía? también, sí, disculpa. Yo también creo lo mismo acerca de esto. A veces tenemos la idea de que las personas que no encajan, digamos, en algún círculo social son esas personas que leen o les gusta leer o que la lectura se ha convertido en algo raro, ¿saben? Pero si nos ponemos a pensar, todo el entretenimiento que tenemos actualmente debe basarse por lo menos en algún guión o por lo menos en algún género literario. La televisión, no sé, la comedia, todo está basado en la literatura. Entonces creo que eso es algo que tenemos que cambiar absolutamente. Y también dejar también esto de estos estereotipos de nerds o geeks. Tenemos que tratar de cambiar esto, ¿no? Concuerdo totalmente. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué crees que se menosprecian ciertos géneros literarios? Yo creo que es una cuestión de gustos. Eh, pues, o sea, no entendemos que... hay un dicho que dice que en gustos hay colores. Y técnicamente concuerdo bastante. Porque cada género literario literalmente tiene una crítica. Por ejemplo, si es que se lee fantasía, pues nos dicen que es algo para niños. Y que de qué nos vale leer algo que ni siquiera existe. Si es que leemos, no lo sé, tal vez un libro juvenil, nos dicen que eso no vale la pena o que no nos enseñan nada. Y créanme que cada historia que leamos vale la pena. Cada historia nos marca la vida y aprendemos algo de ella. Exactamente, concuerdo totalmente con Anaí. E incluso me acuerdo de una frase que a mí me marcó bastante, que es, si un libro no ha cambiado tu perspectiva, falló como libro. Y bueno, esto para mí tiene diferentes interpretaciones, ¿no? No quiere decir que haya libros buenos o malos o útiles o inútiles, ¿no? Sino que hay libros tan profundos que te marcan en diferentes ámbitos, ¿no? O en diferentes tipos de géneros. Ya puede ser un libro científico o una novela juvenil o diferentes tipos. Yo creo que tenemos que aprender a apreciar todos tienen algo útil que enseñarnos o incluso la lectura tiene varios beneficios comprobados, que hay varios estudios de esto. Entonces tenemos que aprender a que la literatura es algo bueno, en todos sus colores, en todas las variedades. Concuerdo perfectamente y también creo que la sociedad a veces cree que solo porque algo no les gusta no debería existir, como hay gente que no le gusta el género literario de ciencia ficción o de fantasía y como dijo mi compañera Anaí, que es solo para niños cuando claramente no lo es. Así que también creo que por ese tipo de gente es que se menosprecian algunos géneros literarios solo porque no les gustan a ellos, piensen que no deberían existir. Pues sí, ahora algo que también va de la mano es, ¿ustedes consideran que es malo no leer la literatura antigua? Bueno, yo personalmente creo que no es para nada malo, porque si nos ponemos a pensar, bueno, la literatura antigua tiene muchas tradiciones, a veces no encaja con los pensamientos actuales, puede ser, pero no, personalmente no creo que es malo. También la literatura antigua va mucho de la mano con la prosa, que es un poco más difícil, creo que es una característica de la literatura antigua, pero también tenemos que ponernos a pensar que un factor importante es que fue escrito en una época diferente, así sea con respecto a las tradiciones o a la forma de escribir. Y sí puede que en su época fue un auge, fue una de las mejores, los mejores bestsellers de la época,
creo que sí podemos apreciarla, pero no creo que sea exactamente malo o negativo que no la leamos o que no la apreciemos, por así decirlo. Concuerdo perfectamente. Yo creo que leer la literatura antigua no es malo porque los tiempos cambian y como esto va cambiando, todo con ello se va. Así que, como dijo mi compañera, sí fueron bastante importantes en sus tiempos y cosas así, y marcaron la historia de la literatura, pero la verdad es que no afecta a nadie no leerla. Vamos a ver que tenemos puntos de vista literalmente similares. Bueno, yo igual concuerdo con esto. Primeramente es cuestión del gusto del lector y creo que a veces nos gusta leer algo con lo que podamos identificarnos en algún momento. Entonces, bueno, creo que ya dijeron todo, así que simplemente tratemos de no obligar a alguien a leer algo que no le gusta. Y con eso creo que ya ganamos todos el cielo. Literalmente. Completamente. Creo que tenemos que apreciar los gustos y eso es todo, ¿no? A fin de cuentas, la literatura o la lectura tienen muchos beneficios, entonces lee lo que tú quieras, cuando tú quieras y va a traer beneficios. Bueno, ya que tenemos más tiempo, quisiera hacerles más preguntas. Bueno, creo que nos podemos centrar un poquito más a nuestra experiencia acerca de cómo fue escribir un cuento nosotras mismos. Entonces, ¿qué creen que hace especial a un cuento? Bueno, continúo. Creo que es una pregunta, primeramente, muy buena. Es el tiempo que un autor le dedica, es esa pasión que le mete a cada palabra en la que escribe. Y no lo sé. A veces tratamos de desahogarnos al momento de escribir y eso hace que le brindemos un pedacito de nuestra historia a alguien más. Desde mi punto de vista, para mí fue un poquito complicado al principio porque no sabía qué escribir, no tenía esa inspiración, pero literalmente llegó en un momento inesperado, eran como las 8 de la noche y dije, wow, puedo hacer esto. Y traté de complementar mi idea, escribí por ahí un poquito más y bueno, esa fue mi experiencia. ¿Y tú, Diana? Mi experiencia tenía varias ideas para escribir en un libro, pero la verdad es que no me animaba a hacer ninguna de ellas. La inspiración se me había ido, estaba un poco cansada al momento de que lo escribí, pero luego me puse a imaginar varias situaciones que pudieron haber pasado y un poco de lo que me pasó personalmente, así que fue muy bonito poner ese poco de mí al escribir el cuento y hacerlo raro y extraño es algo que me caracteriza, así que fue bastante bonito haber escrito el cuento. Así que, ¿qué opinas, Sofía? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Diana. Eh, Siento que lo que más hace especial a un cuento puede ser que esté basado un poco en nosotras mismos o en nuestras experiencias, tipo que ese cuento tenga un trozo de nosotras en él. No estoy diciendo que sea específicamente hecho para nuestra realidad, pero que tal vez tenga algún sentimiento que sea muy nuestro, que nos identificamos mucho con él, que a fin de cuentas que nos encante lo que estemos escribiendo, que nos encante, que nos identifiquemos. Y cuando tú escribes con amor, con pasión, cuando lees cada párrafo se nota. Y siento que eso es lo que hace especial un cuento. Bueno, entonces, a continuación quiero preguntarles qué fue lo que más les gustó escribir o qué género prefieren al escribir. Creo que mi género favorito es el misterio, porque hace que creemos teorías de lo que va a pasar después. Y llegas a meterte a veces tanto en los personajes, que literalmente estás viviendo ese momento, ese mundo,
y quieres descubrir ese misterio, quieres ver qué va a pasar, quieres ver si es que tal vez, no lo sé, si es que alguien va a morir o si es que quién va a salvar al protagonista, etcétera. Entonces, me gusta bastante el misterio. También, bueno, debo admitirlo, me gusta un poco el romance. Eh, no lo sé, es bonito a veces sentir esas mariposas en el estómago cuando, cuando lees la típica declaración de un chico o la de una chica. ¿Y tú, Caro? Uno de mis géneros favoritos sería también el misterio o terror. Me causan esa adrenalina y escribirla, como es el mío de misterio, es totalmente interesante. Sentir esa adrenalina de que algo puede estar pasando o pasó y no saber qué fue el causante de eso. Así que también tengo que admitir que me gustan un poco las novelas juveniles y el romance, pero eso creo que es normal porque creo que a todos nos gusta un poco de todo, así que pues eso. Bueno, a mí también me encantan las novelas de misterio. Me encanta todo esto de los thrillers o a veces esas novelas que te ponen los pelos de punta y que incluso quieres dejar de leer porque en serio a veces te llegan a asustar de lo bien que te puede transportar la autora o el autor. Pero también, obviamente, me gustan mucho las novelas acerca de esto de todo lo juvenil. Siento que me identifico mucho con los personajes porque tal vez viven lo mismo que yo a nuestra edad, entonces me identifico bastante. Me encanta el romance también, me encanta. Me encanta un poco la tragedia, puedo decir que soy un poquito sádica, me encanta todo eso. Eh, Thrillers, romances, me encantan. Y bueno, creo que para finalizar podemos preguntar a ustedes qué les inspiró a escribir su cuento. En mi caso, sinceramente no lo sé. Llegó de la nada, como ya lo mencioné anteriormente, pero, pero creo que son esas ideas que son tan repentinas que que hacen que alguna historia sea aún más bonita. No lo sé, esa es mi forma de pensar. ¿Y tú, Caro? Sinceramente no sé si me inspiré en algún libro ya escrito o algo repentino en mi cabeza, así que supongo que sí tomé algunas características de algunos libros que he leído y creo que eso fue lo que hizo que yo escribiera el cuento que escribí. ¿Y tú, Sofía? Bueno, yo creo que escribí una historia que a mí me gustaría protagonizar, ya saben. O sea, a veces piensas que puedes escapar a un mundo perfecto o todo lo contrario, que puedes vivir algo súper extraño y súper sacado de algún mundo inexistente. Entonces, en mi caso, yo escribí sobre algo trágico, algo oscuro que podría pasar y ya me inspiré en que a mí me gustaría vivir eso, por más raro que suene. Y bueno, creo que ahora podemos hacer preguntas cada una que les gustaría que los oyentes o que ustedes mismas quieran responder. Ok, yo tengo una pregunta un poquito curiosa. Tal vez nos pueden decir qué historia les gusta o cuál recomendarían. Alguna que literalmente llegó a su alma, a lo más profundo de su alma, y que no la pueden olvidar por nada en el mundo. ¿Cuál sería? Una de las historias que más me marcó, se llama Cartas de Amor a los Muertos. Es un libro muy interesante y muy bonito y te hace pensar sobre la vida misma y de cómo personas pueden cambiar con las acciones que pasan y eventos que pasan en una historia. Ese es uno de mis libros favoritos. Y a mí una de las historias que más me ha marcado o que no paro de leer y cada vez que la leo me encanta, bueno, es digital, pero se llama Haste. Es de una autora muy talentosa llamada Ariana Godoy, que simplemente me encanta.
Es un thriller, es misterio, pero también existen problemas mentales, problemas actuales, y simplemente me encanta. Es una novela que la recomiendo mil y un veces. Tiene temas delicados, pero es perfecta. En serio. Si tienen la oportunidad de leerla, léanla. Es simplemente perfecta. La recomiendo muchísimo. Tengo la suerte de poder leer ambas historias de las que ustedes hablaron y concuerdo, son unas joyitas, literalmente. Bueno, en mi caso, creo que uno de mis libros favoritos y de los que más me marcó y de los que más lloré fue Boulevard, de la autora Flor Salvador. Bueno, yo lo leí en digital y creo que es un libro que tiene un giro totalmente inesperado y que te hace derramar unas lágrimas, les juro. Literalmente todo ese libro pasé llorando, pero me dejó una enseñanza muy profunda y es que a veces las mejores personas, aunque se mueran, aunque les suceda algo trágico, siempre van a estar para nosotros y siempre tenemos que llevarnos un pedacito de cada persona, porque es parte de nuestro camino, aprender, a soltar algunas cosas y también liberarnos de aquellas que nos hacen daño. Concuerdo perfectamente, también he leído ese libro y es uno de los mejores. Y quisiera continuar con esta pregunta de, todos hemos pasado por el tiempo de no poder comprar un libro y leer en PDF, claro, pero ¿qué es lo que sienten ustedes cuando compran un libro nuevo con ese característico olor y cosas así? Es un sentimiento hermoso, fantástico. Sientes que tienes un mundo nuevo en tus manos. Y eso es lo que me encanta, tener un libro justo ahí, nuevo, con nuevas expectativas, pensando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Este libro me enamorará? ¿Este libro me va a encantar? O me encanta tener un libro en físico. Sé que muchas personas tal vez no tienen la oportunidad de comprar uno, pero si tienen la oportunidad, se siente hermoso. Concuerdo contigo, Sofi. Creo que es uno de los sentimientos más especiales que un lector puede sentir. Eh, bueno, yo lo que primerito hago es leer, perdón, oler, y es tan bonito sentir ese olor al libro nuevo, ese sentimiento de que voy a llevarme un pedacito o voy a poder llevarme un mundo totalmente nuevo de una escritora, un escritor que dedicó meses, incluso años, en un trabajo que obviamente lo plasmó con mucho cariño a todos los lectores, así que lo amo. Concuerdo perfectamente con lo que dijeron las dos. Creo que comprar un libro en físico y dejar de leerlo en una pantalla pequeña es uno de los mejores sentimientos que un lector o lectora puede tener. Eh, Tengo que admitir que cuando yo compro un libro nuevo, siempre lo huelo. Me encanta el característico olor del libro nuevo o del libro viejo. Es uno de los olores favoritos que tengo. También me gusta sentir como esa emoción de qué pasará en estas hojas que están escritas y cosas así. Bueno, creo que ya podemos proceder con la conclusión. Entonces, mi conclusión personal sería que leer es algo hermoso que todas las personas deberían experimentar. Tenemos que dejar de pensar que un libro es solo para personas inteligentes o personas que incluso no tienen vida social. Eh, y yo recomendaría que para lectores novatos que quieren ingresar a este mundo de la lectura, inicien con algo que les gusta, algo que en serio les gusta. Por ejemplo, si les gusta ver series de comedia o televisión de comedia, busquen libros de comedia. Empiecen con algo básico para ustedes y después, si comiencen con libros tal vez más largos, tal vez con prosa más difícil, tal vez pueden continuar con poesía, busquen algo que les guste y les juro que les va a encantar la lectura. Mi conclusión sería que simplemente para amar la lectura debemos encontrar una historia indicada. No debemos presionarnos porque a veces ese sentimiento de querer leer sucede de la nada. Por favor, lean algo que verdaderamente les guste para que no lo tomen como una obligación. Y recuerden que
que de cada historia podemos llevarnos una parte, ya sea indirecta o directamente, a nuestro corazón. Recuerden que la lectura no es una obligación, es más bien una pasión. Creo que al final la lectura, como dijo mi compañera, no es una obligación, sino una pasión, y no todos somos de esas personas que leen. Eh, la lectura es una forma de escapar de la realidad y de los sentimientos de ella, así que recomiendo bastante leer y que no se obliguen ni se transformen en otra persona por haber hecho eso. Sé que sucede estos problemas como bloqueo de lector y cosas así, pero todo eso puede mejorar y ser mejor para cada persona. Bueno, terminando con estas conclusiones, quiero agradecerles a ustedes, queridas locutoras, y a todas las personas que nos escuchen. Muchas gracias y espérenos en la siguiente entrega.